Entonces, denominamos o llamamos a esta serie el partido de nuestra vida. Y sabes, hace unas semanas comenzó esta cuenta regresiva del evento deportivo, quizá uno de los más importantes del planeta. Durante un mes entero, el mundo prácticamente se va a detener. Millones de personas van a ajustar sus horarios a los horarios de aquí, de Estados Unidos y de Canadá. Se van a reunir con amigos, van a empezar las incapacidades a partir de mañana ya, ¿verdad? Gente se va a sentir mal, gente se va a ir al hospital, gente va a empezar a faltar, ¿verdad? Porque el mundial es así, convoca a miles de personas también van a viajar kilómetros y kilómetros para ver a sus equipos, van a pagar cantidades estratosféricas para ver un partido de Congo contra Sudán, ¿verdad? No sé, algo así, ¿verdad? Pero el chiste es estar en el mundial. Y van a llenar los estadios para ver a 22 jugadores correr detrás de un balón. Pero si lo pensamos bien, el mundial nunca ha sido solo fútbol. Detrás de cada partido hay años de preparación, sacrificios, disciplina, lágrimas, derrotas, lesiones, decisiones difíciles, segundas oportunidades. Y la verdad es que nadie llega por accidente a un mundial de fútbol. Esta semana, no sé si te diste cuenta, pero salió así como que algo súper viral de un jugador que nadie conocía. Se pusieron a investigar, ¿verdad? A ver quién es el jugador menos famoso que va a ir al mundial. Y yo creo que se basaron en base a seguidores en redes sociales. Y encontraron a uno de Nueva Zelanda, Tim Payne, que tenía aproximadamente 4,000 seguidores en Instagram, pero que en un día el tipo se hizo el más famoso del mundial de este año. Más de 5,000 millones de seguidores, ¿verdad? Ahí sus redes explotaron y ahora es el más famoso. Y ahora resulta que en el Panini, en el álbum, ya no es el más buscado Messi, CR7, ahora es Tim Payne. Un jugador que hasta hace unos días nadie ubicaba y ahora el mundo entero va a poner los ojos sobre él. Qué presión tan grande, ¿no? Pero bueno, antes de que un jugador entre a una cancha, la verdad es que pasó miles de horas entrenando cuando nadie lo veía. Tuvo que aprender a obedecer instrucciones, aceptar correcciones, superar fracasos, esperar segundas oportunidades y sobre todo mantenerse enfocado en el objetivo que se le planteó, ya sea individualmente o como equipo. Y cuando finalmente llega el día del partido, descubre el jugador que el talento no es suficiente. Hay reglas que respetar, hay tiempos que esperar, hay advertencias que escuchar, hay errores que cuestan, hay temporadas donde se tiene que estar en la banca, hay oportunidades que se tienen que aprovechar y finalmente hay un trofeo que todos los equipos quieren conseguir. Ahora, curiosamente, la vida cristiana se parece mucho a un mundial de fútbol. Te voy a decir por qué. La Biblia describe que nuestra vida cristiana es como una carrera, como un evento deportivo, como una competencia, como una batalla y una misión que requiere perseverancia. No estamos llamados a ser solo espectadores. Todos nosotros estamos llamados a entrar en el campo del juego de la fe o de la vida cristiana. Porque la fe no consiste en asistir a la iglesia una vez por semana. La fe consiste en aprender a caminar con Dios en medio de las decisiones más importantes de tu vida. Es de eso consiste la fe. Y durante varias semanas, las próximas semanas, vamos a descubrir que muchas de las lecciones que vemos en una cancha también aparecen en las páginas de la Escritura. Entonces, hemos preparado esta serie de 7 mensajes. 7 mensajes durante todo el mundial, donde vamos a poder aprender lo que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Quieres saber cuáles son los 7 mensajes? Y una vez para que te prepares, ahí te va. Hoy vamos a hablar acerca de déjeme preparo, el fuera de. Cada que yo haga fuera de, cada que haga esto, usted grita fuera de lugar, ¿cierto? Nadie se va a dormir hoy. Ese es el primer mensaje, el fuera de lugar. Hoy lo voy a predicar. Siguiente domingo, tarjeta amarilla y tarjeta roja. Reconocer las advertencias de Dios en nuestra vida. Tercer mensaje, la pena máxima. ¿Sabes cuál es la pena máxima? El penal. ¿Qué voy a hablar ahí?
cómo manejar las consecuencias de una equivocación. ¿Te has equivocado algún día? Voy a hablar acerca de cómo manejar las consecuencias de esa equivocación. Número 4, la banca. ¿Quiénes eran calentabancas así como yo? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Quique? ¿Alguien más? ¿Sincero? ¿Allá Ernesto? ¿Acá también? Sí, mira, a mi hijo Elías solo una vez lo llevé a que me viera jugar. Solo una vez. Y me tocó en la banca todo el tiempo. Él se acuerda, papá, me acuerdo la vez que fui, ¿verdad? En la banca te la pasaste, papá. Y yo, así llorando, gracias, hijo, por recordármelo. Pero bueno, vamos a hablar. Dios trabaja más cuando no juegas. Vamos a hablar de eso. Quinto mensaje, su majestad el gol y entender el por qué estamos aquí en la tierra. Sexto mensaje, el VAR. Vamos a hablar del VAR. ¿Qué voy a hablar? Dios ve lo que nadie ve. Es el VAR. Y último mensaje, el silbatazo final, cómo terminar bien el partido de nuestra vida. ¿Sabes? Porque la vida cristiana no consiste en qué tan bien empiezas. En realidad consiste en qué tan bien terminas. Entonces vamos a hablar de eso. ¿Te interesa un poco? Yo te animo a que invites a alguien. Es una serie que le puede interesar a muchos de tus amigos, de tus compañeros, familias, no sé. Aprovecha e invítalos. Además va a haber actividades cada semana, competencias, juegos. Vamos a traer nuestro jersey. Así que va a estar chido. Entonces aquí te esperamos por los próximos 7 domingos. Pero vamos a comenzar. El día de hoy. Hoy voy a hablar de, ¿te acuerdas? A ver. Fuera de lugar. Ok. Quiero leer la palabra de Dios. Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 3. Dice lo siguiente. Hay una temporada para todo. Un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. Un tiempo para matar y un tiempo para sanar. Un tiempo para derribar y un tiempo para construir. Un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Un tiempo para entristecerse y un tiempo para bailar. Un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para juntar piedras. Un tiempo para abrazarse y un tiempo para apartarse. Un tiempo para buscar y un tiempo para dejar de buscar. Un tiempo para guardar y un tiempo para botar. Un tiempo para rasgar y un tiempo para remendar. Un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Un tiempo para amar y un tiempo para odiar. Un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Es decir, la Biblia dice que hay un tiempo para todo, ¿cierto? Así que vamos a orar. Señor, gracias te damos por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Hoy reconocemos, como cada domingo, que tu palabra es una bendición para nuestras vidas. Es luz que ilumina nuestro corazón, es lámpara que guía nuestros pies. Tu palabra ha formado todo lo que hoy vemos. Por eso oramos que tu palabra sea la que hoy hable a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Habrá algo más frustrante en el fútbol que un fuera de lugar? ¿Tú te imaginas eso? Imagina la escena. Está tu equipo favorito, tu jugador favorito, delantero, recibe el pase, se quita el defensa, se perfila hacia la portería, mete un tiro increíble, la cuelga en el ángulo, todo el estadio grita, ¡gol! Todos empiezan a festejar, el equipo se reúne, en las gradas todos están gritando cuando de repente el árbitro aparece y dice, fuera de lugar. Lo interesante es que muchas veces la jugada fue buena, el pase fue bueno, la carrera fue buena, el remate fue bueno, pero lo único malo es el tiempo. El jugador se adelantó, se anticipó, ¿verdad? Quiso apresurarse y rebasó al último de los defensas y por eso es que marcaron un fuera de lugar. Se adelantó por unos centímetros, por un instante, por un paso y todo quedó anulado. Porque ¿sabes qué? En el fútbol no solo tienes que jugar bien, no solo debes crear una jugada perfecta, dar pases acertados, sino también tienes que tener cuidado de no adelantarte al último de los defensas del equipo contrario, porque de lo contrario estarás en fuera de lugar. Ahora, ¿dónde aparece esto? Es la regla 11 del reglamento de la FIFA, es la regla 11 que establece
que un jugador se encuentra en posición de fuera de juego si interviene en una jugada y se encuentra por delante del penúltimo adversario. Cuando el jugador que le realiza el pase deja de tocar el balón, entonces ahí es el fuera de lugar. Ahora, lo interesante es que el fuera de lugar no es solamente una regla de fútbol. Podríamos llamar al fuera de lugar también una regla o una realidad espiritual. Ahí te va. Hay personas que aman a Dios, que tienen buenas intenciones, quieren servir, quieren emprender, quieren casarse, quieren cambiar de ciudad, quieren comenzar algo nuevo, ministerio, proyecto, emprendimiento, quieren ver cumplidas las promesas de Dios en su vida, pero se adelantan a los tiempos de Dios. Se adelantan, se apresuran, se impacientan y quieren hacer las cosas antes del tiempo establecido por Dios. Es decir, se vuelven impacientes y eso los hace tomar decisiones equivocadas, decisiones que pueden robarles las bendiciones que Dios tenía para su vida. Escucha esto. Muchas veces no sufrimos por hacer algo malo, sino sufrimos por hacer algo bueno fuera del tiempo de Dios. Ahora, si haces algo malo, vas a sufrir, ¿verdad? Y ni te preguntas, dices, ya valió, ¿verdad? Pero a veces haciendo algo bueno fuera del tiempo establecido por Dios, trae consecuencias a nuestra vida. Es un fuera de lugar. Una buena decisión tomada fuera del tiempo de Dios puede producir malos resultados. Fíjate esto. Una buena decisión tomada fuera del tiempo de Dios puede producir malos resultados. Entonces, en la Biblia encontramos varios fuera de lugar. Hay muchos, de hecho. Pero yo traje 4 ejemplos para entender cómo aplica el fuera de lugar en una vida normal, en una vida cotidiana. La Biblia tiene muchos ejemplos. Y ahí te va. ¿Estás listo? 4 ejemplos. Número 1. El fuera de lugar de Saúl que hizo que perdiera el trono. En 1 Samuel capítulo 13 se habla acerca del rey Saúl, el primer rey establecido por Dios para el pueblo de Israel. Ahora, Dios lo eligió como rey. Dios lo ungió como rey. Dios dio su Espíritu Santo para que viniera sobre él y Dios le había dado a ganar las primeras batallas. ¿Qué sucede después? Samuel, el profeta, le dice a Saúl, hey, vete a aquel lugar y espérame allí. No hagas nada, espera que yo llegue, a que presentemos el sacrificio y después salimos a la batalla. Entonces Saúl se va y checa lo que dice aquí el verso 6 del capítulo 13 de 1 de Samuel. Dice, los hombres de Israel vieron el gran aprieto en el que se encontraban y como estaban fuertemente presionados por el enemigo, trataron de esconderse en cuevas, matorrales, rocas, hoyos y cisternas. Algunos cruzaron el río Jordán y escaparon a la tierra de Gad y de Galad. Mientras tanto, Saúl se quedó en Gilgal y sus hombres temblaban de miedo. Durante 7 días Saúl esperó allí según las instrucciones de Samuel, pero aún así Samuel no llegaba. Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar, de modo que ordenó, tráiganme la ofrenda quemada y las ofrendas de paz. Y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel. Saúl sale a recibirlo, pero Samuel le pregunta, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Saúl le contestó, es que vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando prometiste y que los filisteos ya estaban en Micmas listos para la batalla. Así que dije, los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor. De manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. Verso 13. ¡Qué tontería!, exclamó Samuel. No obedeciste al mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón, y el Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Un fuera de lugar.
Ahora, ¿por qué es que Saúl cae en fuera de lugar? Menciona varias cosas. Dice la impaciencia, la presión del enemigo y el qué dirán de su ejército. Fíjate estas tres cosas. ¿Sí o no? Son las mismas cosas que a ti y a mí nos hacen estar en fuera de lugar. Dios te ha prometido algo y te impacientas. Y es que, ¿por qué no? ¿Vea? ¿Por qué no llega esa bendición? ¿Por qué Dios no está obrando? ¿Por qué esto y que el otro? A ver, vamos a hacer las cosas y tómala fuera de liga. Está la presión del enemigo. Tenemos un enemigo, Satanás, el diablo, que presiona. ¿Cómo presiona? Él es experto en decirte, Dios no va a cumplir su promesa. Mira, Dios no está haciendo nada. Ve lo que te está pasando. Estás en el mismo hoyo de siempre. Dios no va a actuar. Y la presión te hace actuar también de forma apresurada. Ahora, no solo presiona al enemigo. A veces son los amigos los que presionan, ¿cierto? ¿Cuántos hay solteros aquí? Que no les dé vergüencilla, levante la mano así. Y los amigos, ¿y para cuándo te casas? ¿Y para cuándo? ¿Cuándo me vas a presentar a la susodicha o al susodicho? Y empiezan a presionarte. ¿O qué? ¿Ya le vas a la América o qué onda? Y entonces la presión muchas veces de amigos hacen que tomes decisiones equivocadas. O esposos, parejas, que aún no tienen bebés y no faltan los metiches, ¿verdad? ¿Y para cuándo el bebé? ¿Y para cuándo? Ya te estás tardando, ¿eh? Y la presión, y ese es un tema muy delicado, que a veces las familias sufren, los matrimonios sufren por ese tema. Y está la presión, ¿y para cuándo? ¿Y para cuándo? Y eso hace que las parejas exploten, truenen por la presión, tomen malas decisiones. Y además, el qué dirán de la gente. Ay, ese es como. Empiezas a ver a otros prosperar y empiezas a compararte y empiezas a pensar, ¿qué están diciendo de mí? A mis amigos de la secu que eran unos burrazos traen carro del año. Y yo que era el de 10 traigo esta carcachita. No, ¿cómo? Esto se ve mal. Déjame, compro yo un carro del año y vas y te endrogas. ¿Por el qué dirán? Fuera de lugar. Entonces, en realidad, Saúl no hizo algo tan terrible. Saúl quiso hacer lo correcto, pero en tiempos y en formas incorrectos. Saúl se presionó al ver que su ejército se dispersaba, porque Saúl olvidó que las victorias no venían por sus hombres. Las victorias venían porque Dios estaba con él. Lo que Saúl debió de haber hecho es decir, si ustedes se quieren ir, váyanse. Yo voy a esperar a que Dios me dé la indicación. Si ustedes se van, Dios me dará la victoria. Con 1, con 10, con 100 o con 3,000. Dios es el que me da la victoria, ¿cierto? Pero la espera, fíjate, la espera crea una batalla entre lo que Dios dice y lo que tú ves. Porque las excusas de Saúl fueron 3. Yo vi que mi ejército se dispersaba, yo vi que Samuel no llegaba y yo vi que el enemigo estaba listo para atacarme. Entonces, muchas veces lo que tú ves afecta lo que Dios quiere. Lo que tú ves es contrario a lo que Dios quiere. Tú estás viendo caos y estás viendo muchas cosas y eso te impacienta y eso te hace caer fuera de lugar. Pero Dios nos ha llamado a no actuar por vista, sino actuar por fe. No nos movemos por vista, nos movemos por fe. No le hagas caso a lo que ves, hazle caso a la voz de Dios. Y si Dios ha dicho espera, espera, ¿cierto? Segundo ejemplo, el fuera de lugar de Abraham y Sara. Este es famoso. Creo que es el más famoso de la Biblia. Pero si tú no sabes quién es Abraham y Sara, te cuento. Abraham y Sara fueron el matrimonio que Dios escogió para a través de ellos formar al pueblo de Israel. Dios les había dado una promesa. Yo les daré un hijo. Y a través de ese hijo tendrán una descendencia tan grande que será imposible de contar. Pero Sara y Abraham ya eran de edad avanzada. Estaba pasando el tiempo. Y yo creo que en la mente de ambos, en especial de Sara, sonaba todo el tiempo. Y Sara pensó,
como que Dios está tardando, como que Dios no puede. Déjale echo la mano a Dios. Fuera de lugar. Fíjate, Génesis 16:1. Ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham: el Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva. Quizá yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Dijo Abraham: pues al final yo hago lo que mi mujer dice. Este era de México, el Abraham, el mandilón, ¿verdad? Obediente. Dice entonces Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia, le entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió 10 años después de que Abraham se estableciera en la tierra de Canaán. Así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella quedó embarazada. Pero cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio a su señora Sarai. Entonces Sarai le dijo a Abraham: todo esto es culpa tuya. ¿Quién fue la de la idea? El hombre solo obedeció. Bueno, no me meto ahí, los dos eran culpables. Puse a mi sierva en tus brazos, le dijo, pero ahora que está embarazada me trata con desprecio. El Señor mostrará quién está equivocado, tú o yo. Abraham respondió: mira, ella es tu sierva, así que haz con ella como mejor te parezca. Entonces Sarai comenzó a tratar a Agar con tanta dureza que al final ella huyó. Una causa del fuera de lugar en nuestras vidas es querer hacer lo que le toca a Dios hacer, hacerlo en nuestras fuerzas. Si Dios había prometido, Dios iba a cumplir. Pero se impacientaron el tiempo, ¿verdad? Y todas mis amigas andan con carriolas en el parque Tangamanga y yo todavía aquí, ¿verdad? Y yo no tengo nadie. A ver, pues vamos a echarle la mano a Dios. Fuera de lugar. Ahora, este error ha costado mucho hasta el día de hoy. ¿Por qué? Fruto de esta relación de Abraham con Agar, nació Ismael, padre de los ismaelitas. ¿Quiénes son los ismaelitas? Hoy en día, los musulmanes. Es decir, la Guerra Santa. Los mayores actos terroristas de los últimos tiempos son fruto de una familia que quedó herida, producto de un fuera de lugar. Es decir, los fuera de lugar cuestan demasiado trabajo. No le ayudes a Dios. Dios no necesita tu ayuda. Tienes que aprender a esperar. Ahora, ¿sabes? Una de las situaciones que pasó con Sara y con Abraham es que ellos tenían más atención en el Cronos que en el Kairos. ¿Qué significa esto? El Cronos es el tiempo del hombre, tiempo como el tuyo y como el mío, tiempo medible, de 24 horas, de 7 días, de 12 meses, de años, siglos, décadas. Ese es el Cronos, el tiempo normal. Pero el Kairos es el tiempo de Dios. Y es un tiempo soberano. Dios no se limita a qué año estamos, en qué hora estamos, en qué semana estamos. No, en el Kairos Dios actúa como quiere, cuando quiere. Entonces Sarai le puso más atención al Cronos y se olvidó del Kairos. Pero déjame decirte algo. Dios usa el tiempo ordinario, que es el Cronos, para prepararnos para el tiempo extraordinario, que es el Kairos. ¿Sí se entiende esa parte? Dios usa el Cronos para prepararte, para capacitarte. ¿Para qué? Para que estés listo para cuando Él actúe. No necesitas ayudarle, solo necesitas esperar a que Dios actúe en su tiempo. Amén. Número 3. El fuera del lugar de Moisés lo hizo matar a un egipcio. Éxodo 2 relata esta historia. Dice: muchos años después, cuando ya era adulto, Moisés salió a visitar a los de su propio pueblo, a los hebreos, y vio con cuánta dureza los obligaban a trabajar. Durante su visita vio que un egipcio golpeaba a uno de sus compatriotas hebreos. Entonces Moisés miró a todos lados para asegurarse que nadie lo observaba, y mató al egipcio y escondió el cuerpo en la arena.
Al día siguiente, cuando Moisés salió de nuevo a visitar a los de su pueblo, vio a 2 hebreos peleando. ¿Por qué le pegas a tu amigo?, le preguntó Moisés al que había empezado la pelea. El hombre le contestó: ¿quién te nombró para ser nuestro príncipe y juez? ¿Vas a matarme como mataste ayer al egipcio? Entonces Moisés se asustó y pensó: todos saben lo que hice. Efectivamente, el faraón se enteró de lo que había ocurrido y trató de matar a Moisés, pero él huyó del faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián en el desierto. ¿Qué sucede aquí? ¿Cuál es el fuera de lugar? Escucha. El corazón de Moisés reconocía el llamado de Dios para su vida, pero no tenía el carácter para hacerlo de forma correcta. Dios por eso quería llevarlo al desierto, para arrancar de Moisés la cultura egipcia y que Moisés pudiera adoptar la cultura de un siervo en el desierto. Dios quería enseñarle a Moisés, antes que levantar la vara, a tirar la espada. Era el mismo plan, pero de diferente manera. Dios quería usarlo como libertador, efectivamente. Dios quería levantarlo como juez, como príncipe del pueblo de Israel, pero no en las formas ni en los tiempos que Moisés quiso hacerlo. Por eso tuvo que ser llevado 40 años a esperar el tiempo en que Dios se le apareciera por medio de una zarza y le dijera: este es el momento. ¿Qué sucede? Puede ser que tengas una carga correcta. Escucha. Puede ser que lo que estás sintiendo es correcto. Tienes una carga. Es más, puede ser que tengas un llamado de Dios también. Pero hay que analizar no solo el llamado o no solo la carga, sino el cómo y cuándo. Esas cosas son muy importantes. Porque hay gente que se impacienta y dice: pastor, es que Dios me dijo. Sí, yo sé que Dios habla, pero también te dijo el cómo y el cuándo. No, es que no me ha dicho. Entonces espera que te diga. Porque podemos impacientarnos, podemos desesperarnos, podemos adelantarnos y podemos adelantarnos en un llamado cuando todavía no tenemos el carácter para sostener ese llamado. Escucha esto: Dios primero querrá trabajar en tu corazón y en tu carácter antes que en tu llamado. Porque corazón y carácter sostienen el llamado de Dios para tu vida. Así que no te anticipes a lo que Dios te está llamando. Aprende a discernir el tiempo. ¿Qué significa esto? Eclesiastés 8, fíjate lo que dice. Qué maravilloso es ser sabio, poder analizar e interpretar las cosas. La sabiduría ilumina el rostro de una persona, suaviza la dureza de sus facciones. Obedece al rey porque lo juraste ante Dios. No trates de evitar cumplir con tu deber ni te juntes con los que conspiran maldad, porque el rey puede hacer lo que se le antoje. Dice: sus órdenes tienen el respaldo de su gran poder. Nadie puede oponerse ni cuestionarlas. Verso 5. Quienes lo obedezcan no serán castigados, pero nota lo que viene. Dice: los sabios encontrarán el momento, ¿y qué más? Y la forma de hacer lo correcto. Verso 6. Hay un tiempo y un modo para cada cosa, incluso cuando uno está en apuros. ¿Qué nos hace a ti y a mí caer en fuera de lugar? Estar en apuros. Llegan los apuros, llega la presión y haces a un lado la sabiduría. ¿Por qué? Por a ver qué tengo a la mano, cómo resuelvo, a ver, ya vamos a decidir esto, vamos a lanzarnos aquello, y te estás anticipando y estás olvidando la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios te ayudará a entender cómo y cuándo de cada cosa, de cada acto, de cada decisión, de cada paso que tú des, de cada alianza que formas, de cada proyecto que levantes, de cualquier cosa. Busca la sabiduría de Dios. ¿Cierto? Porque cuando uno está en apuros, uno comete muchas tonterías. Busca la sabiduría. Cuarto ejemplo y último. El fuera de lugar del pueblo de Israel. Perdieron una batalla. Contexto, Números 14. Dios le dice al pueblo de Israel: suban a la colina y ataquen a los enemigos. Y el pueblo de Israel dice: no, aquí nos vamos a quedar.
Entonces dice, entonces los que voy a castigar. Mi presencia se va a retirar de ustedes. Y entonces se asustan y dicen, no, mejor sí vamos. Y Moisés les dice, no, ya no vayan. Dios ya no está con ustedes. Si ustedes van, los van a derrotar, porque ustedes desobedecieron al Señor y el Señor ha retirado su presencia de ustedes. Pero checa lo que dice aquí, porque la Biblia es hermosa. Dice, verso 44 de Números 14. Dice, sin embargo, el pueblo avanzó ¿con qué? Con insolencia hacia la zona montañosa, aunque ni Moisés ni el arca del pacto del Señor salieron del campamento. Siguiente. Entonces los amalecitas y los cananeos que vivían en las montañas descendieron y los atacaron y los vencieron, haciéndolos huir hasta Horma. Ahora, este fuera de lugar es muy interesante porque Moisés le agrega la palabra insolencia. ¿Qué significa? Escucha, insolencia es un acto ofensivo, una falta de respeto, una actitud de descaro y atrevimiento, y se manifiesta cuando una persona se muestra desafiante, desvergonzada o maleducada, ya sea a través de palabras o comportamientos que transgreden los límites de la cortesía. Pregunta. ¿No observas mucha insolencia hoy en día respecto a las cosas de Dios? Totalmente. Totalmente. Dios es cortés. Dios es amable. Dios es tierno y es compasivo. Y es un Dios lleno de gracia, lo entiendo perfectamente. Tiene un amor inagotable. Pero eso no lo hace que tú y yo le faltemos el respeto. Que tú y yo actuemos en deshonra hacia Él. Oh. Así como el pueblo de Israel ha perdido demasiadas batallas, estamos perdiendo muchas batallas hoy en día, iglesia. ¿Por qué? Por insolentes. Del congreso que venimos, uno de los expositores nos habló muy fuerte y nos dijo, pastor, quiero que hagas números. ¿Cuántas personas nuevas están llegando a tu iglesia? ¿Y cuántas personas se están quitando la vida en domingo? ¿Cuántas personas nuevas están llegando a tu iglesia? ¿Y cuántas están cayendo en las drogas y en la pornografía? ¿Cuántas personas están llegando a la iglesia y cuántas? Y así empezó a sacar estadísticas. ¿Sabes? Estamos perdiendo. Estamos perdiendo porque en lugar de ir avanzando, en lugar de ir haciendo el plan que Dios nos llamó a hacer de salvar a una humanidad, de rescatarlos, estamos actuando pasivamente, centrados en nuestros propios deseos y se nos olvida el llamado de Dios para nuestras vidas. Estamos actuando insolentemente porque no le preguntamos a Dios, ¿qué quieres que hagamos, Dios? No es yo creo que es esto, yo creo que es aquello, yo voy a decidir esto, yo voy a decir aquello. Insolencia. Hoy vivimos con mucha insolencia respecto a Dios, a sus planes, a sus propósitos, y todo esto está costando demasiado. No deberíamos mover ni un dedo si Dios no lo dice. Y se debería hacer el plan, ¿cierto? Fíjate lo que dice Santiago 4. En pantalla lo puedes poner. Presten atención ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o a cual ciudad y nos quedaremos un año. Haremos negocios allí y ganaremos dinero. Ahora, este es un plan normal, ¿eh? Una familia planeando qué van a hacer el próximo año, vamos a mudarnos a tal ciudad, vamos a trabajar, vamos a obtener dinero. Planes, todos tenemos planes hoy en día. No está mal tener planes. Lo que está mal es desjuntar a Dios de tus planes. Por eso dice, siguiente, ¿cómo saben qué será de su vida el día de mañana? Uno de los ejercicios que a veces nos ponen a hacer es, ¿cómo te ves en 5 años? ¿Cierto? ¿Cómo te ves en 10 años? Y eso está maravilloso. Pero ¿le has preguntado a Dios cómo te ve Él en 5 años? ¿Le has preguntado a Dios cómo te ve Él en 10 años? ¿Le has preguntado a Dios qué quiere para tus hijos?
¿Para tu matrimonio? ¿Para tu trabajo? La verdad es que no le preguntamos. Decidimos en automático. Dice, la vida de ustedes es como la neblina del amanecer, aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Ese es el deber ser. Antes que tomar una decisión, antes que planear, a ver, ¿qué quieres tú, Señor? ¿Qué es lo que quieres para mi vida? Siguiente verso, mira lo que dice. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y semejante jactancia es, ¿qué dice, iglesia? Maligna. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Ahora yo sé que la frase, si Dios quiere, es una frase que usamos de muletilla. La usamos demasiado, pero nunca como debe de ser. El si Dios quiere no debe ser una frase que tú le añadas a tus decisiones o a tus planes. El si Dios quiere debe ser una pausa en tu vida. Y antes de dar un paso, preguntarle a Dios, Señor, ¿estás de acuerdo con esto? ¿Puedo hacer esto? ¿Tú quieres que yo dé este paso? Ahora, ¿qué sucede? Dios calla. Y la gente interpreta el silencio de Dios como, pues me dijo que le diera. Pero no, el silencio de Dios es un silencio. No es un sí. Tampoco es un no. Es un espera. Espera. Qué fácil sería decir que Dios nos dijera todo no, ¿verdad? Más fácil, ya, pues ya ni le busco. Pero Dios a veces te pone en el stand-by, en el congelador. ¿Para qué? Para probarte, para ver lo que hay en tu corazón, para ver tus motivaciones, para ver cómo te mueves, si te mueves más por lo que Él te da o te mueves por lo que Él es en tu vida. ¿Sí se entiende? Debemos aprender a esperar, iglesia, y así evitar los fuera de lugar en nuestra vida. Amén.